Nunca olvidaré esa conversación con mi amigo donde me contaba que se casaría con su novia de pocos meses. Mejor es casarse que quemarse, son palabras de Pablo, Clara. Y aunque honestamente estaba genuinamente feliz por ellos, no pude evitar preguntarme si acaso el matrimonio significaba algo más que un camino obligatorio para evitar quemarnos por nuestro deseo sexual. Y en ese momento, como estaban las cosas en mi vida, todo indicaba que yo iba o a quemarme o morir de frustración. Por demasiado tiempo, la enseñanza más popular en la iglesia cristiana acerca de la soltería ha sido una demasiado simplista y que se queda corta ante la profundidad revelada en la Biblia respecto a este tema. Por alguna razón desconocida para mí, pareciera que el tema de estar soltero siendo cristiano es reducido a una sola conversación, el matrimonio. Casarse pareciera entonces la única respuesta aparentemente bíblica y se trata a la soltería como una situación incómoda que nadie, a veces ni los mismos pastores, saben cómo abordar. Y entonces la respuesta inmediata a cualquier persona que está soltera es: cásate, es mejor casarte. Y esto ha contribuido en cierta manera a otro problema que es el de la idolatría al matrimonio. Quiero hacerte una pregunta. ¿Estás seguro que cásense para no quemarse y no es bueno que el hombre esté solo? ¿Lo has entendido en su contexto correcto y que es lo único que tiene la Biblia para decir sobre este tema? Hoy quiero tomarme unos minutos para hacer un breve recuento de cómo lo que nos dice la teología bíblica sobre este tema específico de la soltería y sobre el mensaje global del Evangelio ofrece una perspectiva mucho más profunda, más coherente y sobre todo mucho más llena de la esperanza de Cristo que el mensaje que escuchamos usualmente sobre este tema. El capítulo 7 de la primera carta a los Corintios es normalmente la referencia bíblica automática para tratar este tema. Como debes haber notado, la mayor parte del énfasis realmente se ha puesto solamente a un par de versículos y frases específicas, y seguro te van a sonar súper conocidas y súper familiares. Por ejemplo, si no tienes el don de continencia, es mejor casarte para no quemarte. O el soltero se preocupa de las cosas del Señor, mientras que el casado pues está ocupado en el matrimonio. Y nos quedamos con esas ideas aisladas expuestas de esa manera, que a veces pareciera ni siquiera tener tanto sentido para nuestras realidades y para aplicar la Biblia a nuestra vida, y se dicen una y otra vez sin mayor contexto ni profundidad. Esto ha hecho que el entendimiento de los temas establecidos por Pablo respecto a la soltería carezca de la consideración de otros aspectos tremendamente relevantes a los que Pablo también hizo alusión en ese pasaje. Visitando estos versículos solamente de manera aislada, se nos tiende a dar respuestas automáticas en vez de profundas y contextualizadas. Y la verdad es que dar estas respuestas simplistas al tema es muy triste porque no responden a las luchas de muchas personas cuando lidian con sus anhelos no satisfechos, con temas de plenitud, desengaños, luchas en la pureza y muchas otras experiencias propias de la soltería en las que Dios sí ha dicho algo. Y yo creo también es triste porque no alcanzamos a enseñar todo lo que Pablo nos dio en su contexto, hablando de la soltería, presentada como un auténtico regalo, tan regalo como el matrimonio. Pero romper el paradigma de la soltería como algo malo implica adentrarse en todo lo que tiene 1 Corintios 7 y la Biblia en general en cuanto a este tema. Cuando nos quedamos con los 3 versículos automáticos explicados de forma aislada, le robamos su contexto, su riqueza y la esperanza que traen, porque no somos capaces de entenderla realmente. Antes de adentrarme yo misma en este estudio en mis años de soltería, yo recuerdo haber pensado en una ocasión: Señor, si esto es lo único que tú tienes para decirnos a los solteros, la verdad no me sorprende que tantos de nosotros no queramos estar solteros. Quisiera comenzar mencionando una idea que no es mía, la he leído de otros autores, pero es la aceptación de un hecho incómodo, y es que 1 Corintios 7 no es un capítulo fácil. Tenemos que empezar por aceptar eso. Y no es un capítulo fácil por la forma en la que fue escrito, por los temas que aborda, porque Pablo muy inteligentemente nos lleva a pensar en un mensaje transversal a los temas específicos que está mencionando, y es el tema de la plenitud en Cristo, lo cual no parece inicialmente que eso es lo que nos está diciendo, pero al final cuando estudiamos el capítulo como un todo, la verdad es que sí. Pero bueno, justamente por eso es que 1 Corintios 7 no debería ser un pasaje interpretado a la ligera, ni tampoco solo tomando
tomando en cuenta 2 o 3 versículos aleatorios dentro del contexto del pasaje. Tenemos que acercarnos a él como nos acercamos al resto de la Biblia. William Ramsey decía de este capítulo 7, no hay muchos pasajes escritos por Pablo que hayan generado visiones tan divergentes e incorrectas como este pasaje. Pablo estaba contestando preguntas específicas a problemas y dudas concretas que tenían los creyentes de Corinto. Y además esto lo sabemos porque comienza el versículo 1 diciendo, en cuanto a las cosas de que me escribieron. La carta a los Corintios era literal una respuesta a otra carta con preguntas específicas que a Pablo le habían enviado. La carta trata múltiples temas donde Pablo busca exhortar, consolar y responder a inquietudes de una iglesia naciente que estaba lidiando con muchísimos retos de naturaleza espiritual, religiosa, ética, cultural y social. La audiencia de esta carta era mixta porque la iglesia estaba conformada por gentiles y judíos, pero era una iglesia predominantemente gentil, y Corinto era una ciudad muy importante dentro del Imperio Romano en la que los destinatarios de esta carta permanecían viviendo en medio de una cultura también mixta, ¿no? Porque era una herencia grecorromana, y todos estos elementos son datos de absoluta relevancia para poder interpretar correctamente estos consejos de Pablo en esta carta. ¿Y por qué te digo que esto es muy relevante entender esta cultura donde estaban los corintios? Porque la visión grecorromana de la soltería, el matrimonio y la sexualidad le daba mucho sentido a las dudas y a los conflictos que los corintios le estaban presentando a Pablo. Esta perspectiva pagana de la vida era la que coexistía con la visión judía sobre estos mismos temas y generaba confusión y conflicto en las iglesias nacientes. Y de hecho, si ustedes se fijan y se evidencia en estas 2 cartas a la misma iglesia, la iglesia de Corinto, los miembros de esta iglesia, una de las luchas principales que tenían era con el tema de la inmoralidad sexual y de la influencia que la cultura tenía sobre ellos. El problema más serio de la iglesia de Corinto era su mundanalidad, la falta de voluntad para divorciarse de la cultura alrededor. Es a la luz de esta mezcla de creencias, influencias, tradiciones y luchas morales que se encontraban en la iglesia de Corinto, de además veo que son retos bien parecidos a los de la iglesia actual, que se plantean las preguntas que Pablo busca responder específicamente en el capítulo 7. Así que si a ti en algún momento 1 Corintios 7 te ha parecido un pasaje limitativo, triste o sin esperanza o de castigo, tienes que estudiarlo más. Bueno, habiéndoles dado un poco de contexto y de introducción a qué es lo que estamos leyendo, que seguramente nos va a ayudar a tener una perspectiva un poco mejor de la que tenemos sin esta información, quiero invitarles a hacer un ejercicio que es demasiado importante en formar nuestra idea acerca del matrimonio, de la soltería, de cómo debe cambiar o continuar nuestra percepción del mundo y de la vida cuando ya estamos en Cristo. Y el ejercicio es hacer un pequeño estudio bíblico, un análisis rápido, porque no va a ser de 1 hora ni mucho menos, de estos versículos y de qué estaba diciendo realmente Pablo. Cuando yo comparto este tema, y ya tengo muchos años haciéndolo, suelo obtener o suelo recibir algunos contraargumentos cuando explico que la soltería es un regalo, que la soltería no es un problema que tenemos ni una mala situación en la que estar, que el Señor también la ha llamado buena, que es posible vivir gozo y propósito estando solteros, tanto estando solteros como estando casados, que ambos son equiparables, el regalo de la soltería y el regalo del matrimonio, porque ambas cosas le pueden dar gloria al Señor. Siempre tengo como estos contraargumentos súper típicos, que es como, no, pero la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, o no, la Biblia dice que es mejor casarse que quemarse, y ese tipo de argumentos que, de nuevo, cuando los entendemos en el contexto correcto, vemos que realmente no constituyen un argumento a lo que estamos diciendo, porque no contradicen el espíritu de la palabra de Dios al decirnos, sí, esto es un regalo, esto es algo bueno, porque es un instrumento más de glorificación al Señor. Entonces, yo creo que todas estas ideas se pueden abrir a una conversación bien interesante de la verdadera teología bíblica de la soltería y del matrimonio cuando hacemos esto, cuando estudiamos realmente el sentido y lo que está diciendo en esta oportunidad Pablo, que revela la palabra de Dios. Entonces, lo que te voy a pedir que hagas es que tomes tu Biblia y la abras en 1 Corintios 7. Yo iba a leer todo el capítulo, pero siento que eso extendería excesivamente el video. Y creo que es algo que te obliga a abrirlo tú y a ir subrayando a medida que voy hablando. Entonces quiero hablarte de algunos temas generales que se presentan en este capítulo y tú vas leyendo con las secciones. De todas formas, aquí en pantalla van a salir los versículos de los que estoy hablando para que puedas tener una guía visual y así podemos de repente tener una conversación sobre esos puntos específicos y tú en casa o posteriormente puedes continuar un estudio más profundo aún de ese tema. De todas formas, te voy a dejar por aquí arriba un estudio que hice hace un par de años en
mi canal de estudios bíblicos, donde por creo que casi 2 horas hablamos de Primera de Corintios 7, y también recordarte que este video es un resumen, está basado en el capítulo 1 de mi libro Jamás Solo, donde hablamos de la bendición de la soltería. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Te prometo que vas a salir súper animado y lleno de esperanza después de esta conversación. Bueno, con respecto a esta primera sección de Primera de Corintios 7, se ha discutido mucho si es que Pablo, al decir es bueno no tocar mujer, implicó que era bueno no casarse y mantenerse célibe de por vida, o si más bien se refería a la importancia de abstenerse de tener relaciones sexuales extramaritales. Veamos algunas de las traducciones bíblicas y la forma en la que plantean este mismo versículo, que además es muy famoso. En la Reina Valera de 1960 se dice: sería bueno para el hombre no tocar mujer. En la NBI dice: es mejor no tener relaciones sexuales extramaritales. Y en la traducción de Dios Habla Hoy dice: sería preferible no casarse. Miren qué contraste las distintas traducciones tienen de un mismo versículo. Pero lo destacable de este pasaje tiene que ver con el reconocimiento del único contexto dentro del cual la vida sexual es aceptable, y eso es el matrimonio, entendido en términos de monogamia y fidelidad. Una visión que se alejaba por completo de la visión grecorromana del matrimonio. Ya ven por qué les dije que el tema del contexto histórico y entender con qué cultura luchaban es importante. Pablo además resalta que el disfrute de las relaciones sexuales dentro del matrimonio es no solamente una expresión de la unión conyugal, sino una forma de guardarse ante la tentación de la inmoralidad sexual. Luego nos clarifica en la última sección de esta parte que el matrimonio no es un mandamiento obligatorio, ni un requisito para ser salvo, pleno o más santificado, ya que el apóstol manifiesta su deseo personal de que los hombres permanezcan solteros como él. Les parece una buena idea, pero luego reconoce que el permanecer de una forma, soltero y célibe, o de otra, casado, puede ser en ambos casos un regalo de Dios, un don de Dios que él llama carisma. Y en este contexto, carisma es una palabra usada muchas veces en la Biblia que significa favor recibido sin mérito alguno, o sea, un regalo en todo el sentido de la palabra. Así que cuando alguien como yo les diga una frase que yo repito mucho, que es que la soltería es un regalo, no es un intento de romantizarla ni de forzarla a conclusión, es pura teología bíblica. Pablo reconoce además la realidad de la existencia de la tentación sexual, y dado que existe la opción de caer en inmoralidad sexual o de casarse, la elección ante esas dos opciones debería ser casarse. Esta recomendación también debe ser vista a la luz de las prácticas sexuales inmorales en las que estaban incurriendo algunos miembros de la iglesia. No sé si se acuerdan en otras secciones de Primera de Corintios, específicamente el capítulo 5, cuando Pablo habla de una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. ¡Qué vergüenza! Al extremo de que alguien tiene a la mujer de su padre, una especie de inclusive. Ya que se trataba de una iglesia que aún estaba luchando con muchas depravaciones y distorsiones de la cultura circundante, Pablo presenta una visión que buscaba establecer que el único marco aceptable para las relaciones sexuales es el matrimonio, en fidelidad, en monogamia, etc. Luego tenemos una sección preciosa que es la de los versículos 17 al 24 que quiero visitar. Obviamente hay más en el medio, pero me voy a enfocar en lo que habla más de soltería. Entonces pueden ir a esa sección en su Biblia y tratar de resaltar esa parte, y la van a tener en pantalla. Espero que esté por aquí en pantalla. En esta sección el apóstol está presentando un principio aplicable a muchas cosas, no solamente a las relaciones humanas y al estado civil, sino también a las condiciones legales de esa época y a las religiosas. Habla de permanecer tal y como estamos, porque ahora estamos en el Señor, y estar en Cristo es una realidad mucho más determinante que tu estado civil, o que si eras esclavo o libre, o a cualquier cosa que te dedicaras. A mí me sorprende mucho esta parte, este extracto de Primera de Corintios 7, porque incluso cuando se refiere a la esclavitud, le habla al esclavo y le dice: no necesariamente tienes que desesperarte por ser libre, no te preocupes si eres esclavo, porque ya tú eres libre en Cristo. Y me parece también muy práctico y muy chévere de Pablo cuando dice: bueno, pero si puedes cambiar la condición jurídica, hazlo, no hay ningún problema. Pero recuerda que lo importante es que ya tú estás en Cristo. Más adelante conecta lo anterior e indica que quien quiera cambiar su situación casándose, por ejemplo, no está pecando. Esto está en versículos 28 y 36. Pero volviendo al tema de la esclavitud, fíjate que no destaca la libertad de esa esclavitud como un fin en sí mismo, sino que recuerda al lector que lo importante es la vida con Dios y el llamado que Él nos hace en medio de las circunstancias en donde nos encontró. Del mismo modo, lo verdaderamente importante no es si permanecemos solteros o si nos casamos, sino que lo importante es que Jesús llegó a nuestra vida y lo que Él hizo por nosotros, y que en Él ahora somos libres y es suficiente.
Lo que más destaca Pablo entonces aquí es que no necesitamos cambiar nuestra condición para ser más completos o para alcanzar un gozo que ya es de nosotros en Cristo Jesús. Luego, otra sección bastante larga, versículos 25 al 40, los voy a ir poniendo aquí en pantalla. Y de nuevo, te animo a que estés viendo este video con tu Biblia abierta y puedas ir subrayando. Les voy a ser muy sincera. Para mí es un completo misterio porque esta porción de 1 Corintios 7 no es más conocida y más enseñada en lo que respecta a la soltería y las relaciones. Es una porción bastante extensa, así que me encantaría que tomaras notas, que te detengas quizá después de ver el video y que medites en esto que te voy a decir. En estos versículos, Pablo aclara que él no ha recibido un mandamiento explícito de parte de Dios en el tema de si tienes que casarte o tienes que permanecer soltero. Esto quiere decir que Dios no le ha dado un mandato absoluto que diga todo el mundo tiene que casarse, ni tampoco ha dicho todo el mundo es mejor que se quede soltero. Y yo creo que hay muchas corrientes que han llevado estas dos ideas al extremo. Estamos frente a una opción en la cual tenemos libertad en Cristo. Qué maravilloso, ¿verdad? Casarnos no nos traerá la gloria ni la santificación suprema y quedarnos solteros tampoco hará eso por nosotros, porque es Cristo y no un estado civil lo que hace la diferencia en nuestras vidas. Después de que Pablo manifiesta su preferencia personal por la soltería y se pone de ejemplo que es posible servir a Cristo estando soltero, repite la instrucción de no cambiar nuestra situación. Esto está en los versículos 26 y 28, animando a los casados a permanecer como ya están y los solteros no procurar casarse, no desesperarse por casarse, siempre dejando claro que no es pecaminoso ni indebido contraer matrimonio. Vemos en muchas otras secciones de la Biblia cómo Dios bendice al matrimonio y la formación de una familia, lo cual en ningún momento implica que Él no bendice de igual manera a quienes permanecen solteros. De hecho, hay secciones en la Biblia donde podemos encontrar esto. Quisiera detenerme solo un momento para recordarte que es posible apoyar la creación de este tipo de contenido al unirte a mi plataforma de Patreon, el Patreon de La Vida Clara. Al unirte, estás haciendo posible que yo me dedique a preparar este tipo de videos, a escribir libros, artículos para la edificación de la iglesia y que participe en facilitar herramientas para que la iglesia continúe creciendo en torno a una visión bíblica de la vida. Son 4 los niveles de apoyo disponibles en Patreon y puedes elegir el que esté más a tu alcance o el que más se acerque a lo que te gustaría comprometerte y recibir sus beneficios. Quisiera recordarte que al convertirte en Patreon vas a tener acceso a todo esto que sale en pantalla, canal exclusivo de Telegram, encuentros de Zoom, descuentos o acceso gratuito a mis cursos, acceso al podcast exclusivo Darnos Vida, respuestas a tus mensajes directos y de verdad muchísimos más beneficios que tienes que ir a revisar en la página de Patreon y además es una gran oportunidad de apoyar este ministerio y de seguirme dando el privilegio de poder servirles de esta forma. Muchísimas gracias por considerarlo y continuemos con el video. Y para mí, cuando nos acercamos al versículo 29, está como la cumbre de esta enseñanza y de mis pasajes favoritos de la Biblia. Yo iba a decir del capítulo, pero realmente es de toda la Biblia, porque Dios, por medio de Pablo, nos está exhortando a vivir con una perspectiva transformada por Cristo. En este sentido, se incluye a los que están casados, a los que ríen, a los que están sufriendo, a los que están llorando, a los que compran. Dice, ningún seguidor de Cristo debería ser absorbido por nada de este mundo, ni por tus lágrimas, ni por tu alegría, ni por tus posesiones, y ni siquiera por el matrimonio. Esta afirmación no es un llamado a que los casados se desentiendan de las responsabilidades familiares. Esto no se debe entender en ese sentido, porque si tú tienes familia, esa familia tiene que ser una prioridad, y tampoco es un mandato a no sentir alegría o no sentir tristeza. Es más bien una invitación a vivir estimando todas las cosas como pérdida en vista del incomparable valor de conocer a Cristo. Esto un poco basado en Filipenses 3:8. Más que darnos una instrucción donde se eleva la soltería o se eleva el matrimonio, Pablo está yendo más allá y nos hace ver en este pasaje que la vida, con todas sus preocupaciones y afanes, no debe quitarnos la vista de lo más importante, que es vivir para Dios y para su obra, como sea que el Señor nos haya encontrado. Si vas a usar tu soltería para honrarlo, hazlo. Si vas a usar tu matrimonio para honrarlo, vive así. ¿No te parece contrastante toda esta lectura con lo que probablemente has escuchado toda tu vida acerca de la soltería y el matrimonio? Normalmente escuchamos que solo se puede vivir contento con la soltería temporal o permanente aquella persona que no siente deseo en su corazón de casarse ni de tener relaciones sexuales, excepto de servir al Señor, o sea, un monje. Y en el papel esto suena muy espiritual, pero la mayoría de nosotros no puede aplicar esto a su vida. Esto no es realista, porque la verdad la vida cristiana tiene mucho más que ver con someter las luchas normales, las luchas naturales,
sexuales y nuestros múltiples deseos a la obediencia a Cristo. Entonces realmente es una posibilidad para las personas vivir bien su soltería, vivir en plenitud su soltería a pesar de las luchas que tengan, porque el Señor lo hace posible. Por lo tanto, el regalo de la soltería y de poder guardarte de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio no sucede en un contexto de ausencia de deseo, sino justamente debido a que existe el deseo. Dios te da el regalo de poder refrenar esos deseos para su gloria. Pero, ¿y el matrimonio no es más santificador? Hay dos frases que se han popularizado muchísimo en la opinión pública cristiana recientemente. Ambas llegan a conclusiones basadas en inexactitudes interpretativas de la Biblia, que yo creo, en mi opinión, revelan un poco la problemática de la iglesia con respecto a la idolatría al matrimonio. En esta frase se afirma directa o indirectamente que solo el matrimonio puede hacer ciertas cosas por un creyente. Y esto, la verdad, es sencillamente idolatría porque es poner al matrimonio en el lugar de Jesús. Estamos atribuyéndole la capacidad exclusiva de ser instrumento de santificación o de proveer triunfo sobre el pecado a un estado civil. Y aunque para mí el autor de la primera frase que voy a nombrar, que es Paul Washer, tiene mucha más credibilidad que el autor de la segunda, su popularidad y viralización revela lo mucho que como iglesia necesitamos volver a centrarnos en el mensaje del evangelio al pensar en el matrimonio. Y esta frase básicamente dice lo siguiente. Yo creo que en otros momentos les he hablado de ella, pero bueno, lo voy a repetir acá. El matrimonio es el mejor y mayor instrumento de santificación. Si tú quieres realmente llegar a ser santificado, cásate. En principio, esta frase suena muy piadosa y muy verdadera, ¿verdad? Y quienes estamos casados solemos escuchar esta frase y la verdad asentimos porque tiene algo de verdad. Lo que pasa es que no es completamente verdad. Todo casado que teme al Señor seguramente ha experimentado que estar unido en matrimonio a alguien más ha sido una experiencia muy santificadora porque realmente te llama a afilar y a dejar de pecar y a perdonar, y todo eso es verdad. Pero esto es verdad en todas las realidades de un creyente, porque puedes estar soltero, estar viudo, divorciado y estás viviendo intencionalmente para Dios y el Señor va a proveer muchos instrumentos de santificación. Dios usa todo, cualquier circunstancia de nuestra vida para nuestra santificación. ¿Por qué? Porque es un compromiso de amor que Él ha hecho con cada uno de nosotros, sus hijos. El problema grave para mí radica en atribuirle un estado de mejor y mayor instrumento para santificarnos al matrimonio. Y esto de alguna manera pone a las personas casadas como en otra categoría espiritual. Implicaría que todo aquel que se encuentre fuera de un enlace matrimonial tiene menos acceso al mejor y mayor instrumento de santificación, lo cual, como espero que ya sepas, es una afirmación completamente falsa y antibíblica. Y pensémoslo sensatamente. Afirmar esto también es afirmar o enseñar que quienes, por la razón que sea, no están casados, no cuentan con los mejores instrumentos para ser santificados. Es como si Dios los hubiese dejado un poco por fuera de su plan de santificación para todos sus hijos. E inevitablemente esta creencia tan falsa va a dejar a los creyentes que no están casados tristes por la desventaja que tienen o completamente desesperados por cambiar su estado civil, lo cual los puede llevar a tomar muy malas decisiones. En Juan 17, versículos 16 al 17, vemos a Jesús orando por nosotros al Padre y dice: no son del mundo ellos, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Gracias a Dios, esta oración de Jesús por aquellos a quienes Él ha llamado y Él ha escogido, no somos discriminados ni clasificados según nuestro estado civil, ni nuestra transformación y santificación está sujeta a ese estado civil. En 1 de Tesalonicenses 4:3 también se nos recuerda, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Y luego en el versículo 7 dice: Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Es obvio que este llamado no es como un llamado VIP para los casados y para los que no están casados, es un llamado insuficiente. La santificación es un llamado y un propósito eterno con el cual el Espíritu Santo está comprometido en nuestras vidas. No es un privilegio reservado para esos creyentes que se casaron. La segunda frase es bastante más desafortunada. Les hablé de ellos a quienes hicieron el curso Jamás Solo, que por cierto les dejo el enlace en la caja de descripción, donde profundizamos muchísimo más en estos temas. Y dice: la soltería no es un don. El celibato es un don. La soltería, cuando uno desea casarse, es trágica. Es una vida llena de tentaciones y de soledad.
Esta frase es de Dale Partridge y la verdad me toca priorizar cuál de los aspectos de esta frase es más importante desmentir, porque creo que es grave esta frase. Lo primero que me gustaría señalar es que esta es una buena representación de lo que pasa cuando interpretamos la Biblia erradamente, haciendo más eisegesis que exégesis. Cuando yo agrego significados, contexto e ideas distintas a lo que la Biblia está realmente diciendo y en el contexto en el que fue escrita, para sustentar mi punto de vista preexistente al estudio de las Escrituras. Entonces, cuando yo hago todo esto, yo corro el riesgo de obtener una conclusión y una enseñanza tan errónea como esta. En este punto, si tú por casualidad tienes mi libro Jamás Solo, vas a reconocer un poco todo esto que estamos hablando, pero el capítulo 9, ahí hablamos un poco más a profundidad de todo lo que es el don de soltería o el don de continencia, y también te voy a dejar un video por acá arriba donde hablo a profundidad de cómo debemos entender bíblicamente este tema del don que es tan debatido. Y la verdad, las personas que escucho decir que la soltería no es un regalo, lo que hacen es lo que hizo Dale Partridge, que es como inventarse un doble sentido, decir no, la soltería no es un regalo, el celibato sí, pero el celibato es para unos pocos, cuando lo cierto es que la Biblia solamente usa una palabra y según la traducción habla más de celibato, habla de soltería, habla de continencia, y realmente no es algo que la Biblia separa, está hablando de una definición que no hace diferenciadamente, es una sola definición al referirse a el hecho de no estar casado y no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces es una sola la mención que la Biblia dice cuando dice el don de soltería o el don de celibato. En segundo lugar, hay otros errores teológicos de los que se alimenta esta enseñanza bajo el planteamiento que se hace. Si tú le aplicas este planteamiento o cualquier otra lógica, cualquier anhelo humano insatisfecho tendría que ser considerado una verdadera tragedia. En esta idea de Dale Partridge, que la verdad en lo que he leído de este autor es algo que él presenta continuamente en sus enseñanzas sobre el matrimonio, que para mí revelan una idolatría muy fuerte al matrimonio. Las tentaciones y la soledad experimentadas por los solteros están fuera de la buena voluntad de Dios, principalmente porque para él la soltería es algo malo de lo cual hay que escapar. Pero resulta, Dale Partridge y todos los que crean en esta frase, que las tentaciones no desaparecen cuando te casas, solo se transforman porque seguimos lidiando con nuestro corazón pecaminoso y necesitado del Señor. Entonces, este argumento de que la soltería es mala porque nos da estas tentaciones se derrumba completamente cuando entendemos que en cualquier experiencia de la vida, especialmente en el matrimonio, vamos a tener tentaciones, porque tener un cónyuge no es garantía de dejar de tener tentación de pecar, no es garantía de sentirnos acompañados siempre o de pertenecer a una comunidad con la que caminar la vida. Esto se obtiene por medio de estar en el Señor y perseverar en su presencia y en obedecerlo y hacer lo que Él quiere. Por eso creo que este tipo de ideas presenta una idolatría escondida que de muchas formas como iglesia, ya les dije, tenemos con respecto al matrimonio. Así que siempre creo que es útil hacernos la siguiente pregunta. La conclusión de esta frase que acabo de escuchar o que acabo de ver en Instagram me lleva a recordar la completa suficiencia de Cristo en mí, o más bien me lleva a querer hacer cambios urgentes a mi estado civil, a mi satisfacción personal, a mi cuerpo o a mi estatus económico para entonces gozar del bien de mi Señor. Otro punto que quería mencionar es que entender la soltería como un llamado residual, una opción que solamente es viable cuando las circunstancias no te dejaron más remedio, no pareciera ser la intención de Pablo cuando nos habla de que la soltería es un regalo, y nos ha dicho más bien que el propósito que Jesús nos ha dado por medio de su sacrificio trasciende un estado civil o una situación jurídica como la esclavitud o la libertad, porque ahora lo que somos y lo que tenemos en Cristo está por encima de todo eso. Así que la soltería no está reservada a cristianos de segunda categoría o que tienen menor valor delante de Dios. Tu vida en Cristo jamás es residual, es una vida llena de valor y de propósito en Él. Quisiera concluir esta conversación con las palabras de Timothy Keller sobre 1 Corintios 7. Yo siempre en mis libros, en mis cursos, siempre cito esta frase porque nadie lo dice mejor que él, la verdad. Dice, este pasaje a primera vista es muy confuso. La visión del matrimonio en estos versículos pareciera contrastar demasiado con la imagen exaltada del matrimonio que encontramos en Efesios 5:21. Pareciera que Pablo estaba teniendo un mal día. Algunos han señalado que esta visión del matrimonio pareciera estar siendo condicionada por la convicción de que Jesús venía pronto, la convicción que tenía Pablo de que Jesús iba a regresar en unos añitos. ¿Y acaso la historia no demostró que esto no pasó? Pero realmente lo que implicaba Pablo es que
con la venida de Jesús y su resurrección había venido el reino de los cielos al mundo. Sin embargo, el viejo orden del mundo aún estaba aquí, pese a que sabemos que el mundo va a pasar cuando todas las cosas sean ordenadas por él. La implicación de esto es que, aunque todas las preocupaciones sociales y materiales de este mundo todavía existen y son relevantes, nuestra seguridad sobre el mundo que vendrá transforma nuestras actitudes con respecto a esas actividades terrenales. Y entonces aquí es cuando Pablo dice, debemos estar contentos por el éxito, pero no demasiado contentos, entristecidos por las fallas, pero no demasiado deprimidos, porque nuestro verdadero gozo está garantizado en el futuro con Dios. El capítulo 7 de Primera de Corintios no es un capítulo que trae consuelo a los solteros porque los debe poner a pensar en la posibilidad de que Dios les haya dado el don de soltería y entonces por eso tienen que tratar de encontrar el gozo en tener ese don que no entienden muy bien y que quizás no quieren. Tampoco es un postulado en contra del matrimonio. Este pasaje es un pasaje que más bien exhorta a todos los cristianos a recordar lo que es realmente importante, que es aprender a vivir contentos con lo que tenemos en cualquiera que sea nuestra situación, tal cual como Filipenses 4 nos indica, porque esto es posible en Cristo. Esto no niega nuestros anhelos ni la posibilidad de que haya cambios en nuestra vida, pero nos arraiga en la esperanza correcta, que es la esperanza puesta en Jesús, y no en las cosas, las circunstancias o las personas de este mundo. Si nada cambiara por el resto de tu vida terrenal, aún así estarías bien, porque Cristo es tu bien y todo lo que necesitas. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este video. Honestamente, yo creo que esta verdad nunca es demasiado repetitiva. Yo tengo, como les decía, años enseñando acerca del tema de la soltería y en medio de mi estudio nunca siento que es repetitivo lo que Dios me muestra con respecto a su suficiencia, con respecto a la naturaleza humana, con respecto a las luchas que tenemos todos, independientemente de si estamos solteros o casados. Yo creo que mi propia experiencia estando casada, ya llevo casi 7 años casada, ha sido muy hermosa per se, pero también ha sido muy hermoso el descubrir que mi corazón sigue siendo el mismo, mi tendencia al pecado sigue siendo la misma y que el Señor es fiel en todas esas etapas y en todas esas dudas y en todas esas luchas. Reconocer que en cada etapa vamos a tener luchas diferentes y que en todas ellas necesitamos del Señor. Realmente cuando decimos eres suficiente, Señor, tú lo eres todo, tenemos que vivir coherentemente con esa verdad sin estarnos aferrando y poniendo nuestra esperanza en cosas que van a pasar porque son cosas de este mundo, incluso en personas y en estados civiles, etc. Y bueno, espero que esta meditación de hoy, basada en 1 Corintios 7, te haya animado. Quizá es tu primera vez acá y te resolvió algunas dudas. Cualquier cosa, te dejo toda la información sobre mi canal, sobre el libro, sobre los cursos en la caja de descripción. Y también este video probablemente forma parte de una lista de reproducción sobre teología bíblica de la soltería. Así que muchas gracias por haberlo visto y nos vemos en el próximo video.